darle la bienvenida al parlamentario Ramiro Narváez. Representa a la provincia del Carchi, integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática y, por supuesto, como ya lo habíamos dicho, preside la Comisión de Soberanía y Seguridad. Qué gusto enorme siempre recibirlo, asambleísta. Buen día, le saluda Alberto Quintana. Muy buenos días, estimado Alberto, un saludo afectuoso a todos ustedes y a quienes escuchan este importante medio de comunicación que nos permite estar en contacto permanente con la ciudadanía. Hay muchas iniciativas, ¿no? Se ha hablado mucho también de seguir trabajando para buscar esos mecanismos que nos brinden en algo seguridad. Básicamente desde el espacio en el cual está usted, el Parlamento y la Comisión asambleísta, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿No? Hay una desesperación terrible. Como decía alguien, este tema pues realmente desborda la capacidad del Estado. Estamos pues ante una verdadera cruzada y realmente preocupa mucho esto, ¿ah? Efectivamente, la preocupación es a nivel nacional, ya no solo los actos de violencia y de inseguridad se están generando en determinados puntos del país, sino que esto se ha esparcido por toda nuestra nación. Mire, adicional a lo que muchas veces hemos conversado aquí, que son el procesamiento de distintas leyes importantísimas para fortalecer a la institución, lo nuevo puede ser que luego de una insistencia de casi un año para sentarnos a trabajar juntos con el Ejecutivo, esta iniciativa fue respaldada por el presidente de la Asamblea y convocó a una mesa de trabajo. Esta semana vamos a iniciar trabajos conjuntos con distintas instituciones, principalmente para enfocarnos a una ley que envió el presidente, muy débil, muy escueta, y que nosotros la fortalecimos en la comisión, pero esa ley va a servir como un elemento adicional, porque no es la solución total, pero sería un elemento adicional para incorporar de manera urgente varias reformas. Algunas ya estaban establecidas, como una reestructuración total del sistema de rehabilitación social, la institucionalización de la política criminal, que eso es urgente. El país es uno de los pocos espacios donde no se ha generado una política criminal en la región, y hay una mesa de trabajo también convocada por esta comisión a todas las instituciones vinculadas con seguridad para tres ejes fundamentales, y ustedes me darán la razón que esos tres ejes sí pueden cambiar la vida del país si es que el Ejecutivo le pone de una vez por todas empeño y atención prioritaria al tema de la inseguridad. Primero, fortalecimiento de la depuración de nuestras instituciones, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, SNAI y Eje de Justicia. Depuración de nuestras instituciones. Segundo, reestructuración de las instituciones. Y tercero, fortalecimiento. Está comprobado que instituciones tan nobles como nuestra Policía Nacional tiene en su interior personal que responde no a la institución, sino a los intereses de la delincuencia. Qué bueno escuchar eso, ¿ah? Porque esos son los ejes que hay que ir, pues, de alguna manera atendiéndolo, ¿no? De una manera, pero sobre todo integral. Yo creo que ahí también está el kit del asunto. Lo escuchan al asambleísta Narváez, acá en Guayaquil, y quienes hacen seguridad privada nos mensajean enseguida, ¿no? Porque ha habido también un pronunciamiento permanente de parte de quienes trabajan desde la arista privada, brindando seguridad, y dicen, se habían ofrecido siempre para ver en qué instancia ellos podrían colaborar con los organismos de control, con la Policía Nacional. ¿Ustedes han considerado dentro de todo este gran esquema también de pronto tener, de alguna manera, ver el mecanismo en el cual se podría incluir en ese trabajo a ellos? Gracias. Primero, un saludo afectuoso a quienes conforman parte de los guardias de seguridad privada. La FENASPE. Mire, solo para darles un dato, hay más de 200,000 guardias privados registrados, y de los 200,000, 70,000 están trabajando. Es una fuerza más grande que la misma Policía Nacional o que el mismo Ejército, pero los guardias de seguridad han sido invisibilizados, han sido maltratados laboralmente,
han sido explotados y han sido expuestos a la delincuencia con poco entrenamiento y con poca dotación. Nosotros, como ustedes conocen, ya presentamos a primer debate la ley de seguridad privada, que estaba el país en deuda con este sector, y estamos ya trabajando para presentar el informe para el segundo debate y que esta ley se vuelva realidad. ¿Qué busca esta ley adicional? A dar estas garantías laborales, a dar esta visibilización de un sector tan importante. Busca que el servicio sea de calidad y que puedan jugar un rol preventivo, con coordinación con el EQ 911, con la Policía Nacional. Son 70,000 guardias. A ellos no los vamos a poner a combatir al crimen porque no es su rol. Su rol es preventivo, pero si ellos realizan una adecuada coordinación con la Policía Nacional, puede mejorar la seguridad en nuestros territorios de manera significativa. Esa es una de las leyes que más empeño ha constituido dentro de la comisión, y en lo personal es una de las leyes que más me interesa porque puede generar un impacto real en los índices de inseguridad para mejorarlos, y va a permitir que un sector tan importante, un sector laboralmente grande, tenga derechos laborales. Hoy día no les pagan horas extras, les descuentan de los cursos, ganan muy poco, no tienen la dotación necesaria. Así que mi saludo afectuoso y la información que les puedo dar es que estamos ya construyendo el informe para el segundo debate, y la participación activa de los guardias de seguridad es permanente. Ellos tienen sus representantes, tienen sus voceros, también los hemos escuchado individualmente, y aspiro que en aproximadamente 60 días esta ley se haga ya una realidad en su etapa final. Aprovechamos entonces esta entrevista con el asambleísta Ramiro Narváez Vero para irle dando respuesta, porque mira que lo escuchan e inmediatamente nos escriben un tanto quienes están pues justamente interesados en esto, ¿no? Pero definitivamente hay otras aristas que queremos ir abordando, las reformas, el hecho de darle más institucionalidad, más fortaleza a nuestras entidades también es determinante, Vero, en esta lucha contra el crimen organizado transnacional. Así es, asambleísta Narváez. Me gustaría saber bajo qué visión usted ve esa política criminal. Y se lo pregunto porque veo a muchos políticos ahora que quieren hacer carrera que hablan sobre la política criminal. ¿Qué implica esta política criminal? Porque a veces en el Ecuador nos montamos en ciertas frases, en ciertos clichés, pero definitivamente no damos una respuesta en profundidad. ¿Qué es lo que significa para usted esa política criminal? ¿Qué es lo que abarca en definitiva? Comparto su criterio. Muchas veces ni siquiera se entiende claramente el concepto, el objetivo, las funciones, pero lo acoplan a un discurso para manifestar que sí están trabajando en torno a la necesidad de mejorar los índices de seguridad en nuestro país. Nosotros la política criminal la venimos, y le voy a comentar de qué se trata porque es fácil de explicar, pero venimos ya más de un año y medio o casi año y medio, desde mayo del año pasado, exigiéndole al presidente la construcción de la política criminal. Y hoy, como no lo ha querido hacer, lo vamos a incorporar en una ley para que a través de la ley sí se vea obligado a construirla. La política criminal es el entender el origen del crimen, el porqué del crimen, quiénes cometen el delito, por qué lo cometieron, cómo se podía prevenir, cómo se podía evitar que las personas que terminaron dentro de la delincuencia lo hagan. Es decir, la política criminal son todas las herramientas, la planificación, las estrategias, las acciones que no únicamente combaten el delito, sino que además previenen el delito. No sirve de nada que llenemos nuestras cárceles de personas que han cometido delitos cuando la sociedad sigue generando grandes masas que son cooptadas por la delincuencia. Entonces, la política criminal es entender científicamente por qué se genera el delito, los tipos de delitos, en qué regiones, cuál es la causa, estas personas de qué origen vienen, y de tal manera construir una política pública que permita, insisto, dos grandes frentes: combatir el delito, porque ya para ellos es tarde, hay que combatir el delito, pero la otra gran pilar es prevenir el delito. Eso es la política criminal, y nosotros vamos a obligarle al presidente de la República, a través de una ley, la institucionalización de esta política criminal, porque
es una obligación de él hacerla, construir una institución que se dedique 100% a esto. Otro ejemplo de esto, algo similar a la ausencia de la política criminal, es la ausencia de una política de drogas. Mire, se dice que la droga es la principal causal de la violencia y los asesinatos y la delincuencia en nuestro territorio. Y la reflexión es la siguiente: en el Ecuador no hay ninguna institución que vea el tema de la droga de manera integral. Y por eso también le hemos insistido al presidente la constitución de una Secretaría Técnica de Drogas. Antes había el CONCEP. Antes había el CONCEP y fue una corrupción total. Sí, pero mire, hay que fortalecer a las instituciones, pero no tenemos una sola institución, por ejemplo, que garantice la destrucción de la droga incautada, que garantice programas de prevención a los jóvenes y los niños. Ya, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos eso? Porque no hay que ser vendado los ojos, y usted tiene bastante experiencia en política. Ya sabe lo que ocurría en Concept, ¿no verdad? Cuando se decomisaba pues las viviendas de los narcotraficantes y qué ocurría con la droga. ¿Cómo hacemos para corregir eso? Exacto, miren, cuando una institución funciona mal, no hay que destruirla ni desinstitucionalizar el Estado. Lo que hay es que reforzarla, corregirla. Pero hoy día nadie responde, nadie, por temas de prevención, de la lucha contra la comercialización, sobre el procesamiento de la droga, que se haga un estudio de cómo la droga se ha ido tomando diferentes espacios públicos de nuestra patria. Cuando hablo de espacios públicos me refiero a su infiltración en las instituciones, y esa es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Ojalá la Asamblea pudiera tomar acciones y decisiones, pero nosotros estamos para legislar y fiscalizar. Y al presidente, desde hace más de un año, le hemos insistido en varios temas, entre ellos la política criminal y la visión integral de drogas, con una institución que vea esto de manera transversal. Asambleísta Narváez, usted habla de reestructurar a las, obviamente a las fuerzas que nos garantizan la seguridad, entre ellas la Policía Nacional, para poder rescatar obviamente pues su institucionalidad. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, cuando se ha denunciado que muchos de los que ingresan a la Policía Nacional tienen que pagar e invertir hasta $10,000, $15,000? Cuando esto no sería que el Estado debe definitivamente dar el acceso para que no haya por ahí cierta vulnerabilidad. Es increíble, mire lo que usted me comenta. Pero que usted no lo sabe. Sí, y es increíble porque nuestras instituciones están ya contaminadas. ¿De quién es el rol para garantizar una depuración? Del Ejecutivo. Le quiero dar otro ejemplo tan grave como el que usted ha dado. El exministro Carrillo, que venía trabajando en varios temas, en una reunión con la cúpula militar, y esto salió en la prensa, por eso lo digo públicamente, les reclama a los generales de la Policía Nacional que hay un oficial que está involucrado con actos delictivos y que no ha sido separado de la institución, que este oficial no ha pedido la baja. O sea, ser corrupto es un premio, porque piden la baja y reciben una pensión vitalicia por parte de nuestro Estado. Y él les reclama que por qué siguen la institución, y también manifiesta que la institución se ha constituido en un cómplice de este oficial. Y resulta que el presidente de la República, en vez de entrar a depurar, a investigar esos temas, lo que hace es primero separarlo al ministro Carrillo y segundo, ratificar a los oficiales de la policía. Así no podemos depurar las instituciones. Un ejemplo positivo que sí quiero compartir con ustedes es el siguiente. El día de hoy, nuestra comisión presentará el informe final para que se apruebe al interior de la Asamblea y luego vaya donde el presidente de la República la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo positivo? Porque esta ley va a permitir implementar de manera real la disciplina al interior de esta institución, y lo positivo también es que permanentemente, cuando incorporábamos artículos estrictos, artículos duros, artículos que garanticen la disciplina al interior de la institución, las Fuerzas Armadas jamás se opusieron y al contrario se sumaban a que esta ley sea estricta, porque ellos buscaban el autocontrol, porque ellos buscaban la implementación de la disciplina, y esta ley ya va a ser una realidad. Hoy presentamos el informe definitivo
para el segundo debate. Esperemos que todas las instituciones tengan esa misma vocación de colaboración y de ellas mismas implantarse reglas que las depuren y que las vuelvan fuertes. Asambleísta Narváez, continúa mi compañero Henry Avelino aquí con la entrevista. 7:52. ¿Cómo está, asambleísta? Un buen día para usted. Le saluda Henry Avelino. El tema de seguridad va, en realidad, cada vez más, pasa mayores facturas a nuestro país. Y una de las cosas más duras que tenemos como realidad es que los niños, los adolescentes son utilizados como sicarios. Pero lamentablemente todas las leyes para poder sancionarlos son sumamente blandas. Y por eso el auge, ¿no? Todos lo sabemos. Cuando la Asamblea Nacional propone, o si ya lo está haciendo, se está proponiendo tal vez, díganos usted, asambleísta, que las sanciones puedan ser, que las leyes puedan ser más duras para los adolescentes, que como adultos toman tal vez esa pistola y con sangre fría se convierten en sicarios. 7:53 de la mañana. Cuéntenos. Mire, qué tema tan sensible que ha tocado usted. Y hay dos temas sensibles vigentes en este momento y que los trataremos en la comisión con absoluta responsabilidad. El uno es qué pasa con los adolescentes, con las personas menores de edad que cometen delitos como por ejemplo el sicariato, y otra es una propuesta del porte de armas a los ciudadanos. Los dos son temas muy delicados. Primero, los jóvenes. Los jóvenes que terminan actuando dentro de la delincuencia son personas que vienen de un hogar fraccionado, en su mayoría, porque hay el estudio que así lo muestra, que han vivido en las calles, que han iniciado el vicio de la droga a los 10, 11, 12, 13 años, que han cometido sus primeros delitos a los 14 años, es decir, son consecuencias de una débil estructura de nuestra sociedad y ellos se convierten en delincuentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Meterlos presos y condenarlos a 10, 12, 13, 14, 15 años? ¿O lo que hay es que generar una política real para prevenir que eso pase? Ahora, hay una verdad a medias. Cuando un joven comete un delito como el asesinato, no es que sale libre, eso es falso. Él entra a un proceso de rehabilitación que dura entre 4 y 8 años. No es que comete el delito y se va a su casa. Es separado de la sociedad y entra en un proceso de rehabilitación que puede durar hasta 8 años, entre 4 y 8 años. ¿Que hay que revisar el tema? Hay que revisarlo. Que es triste y penoso pensar en que vamos a privar de la libertad a muchos jóvenes, es penoso, pero lastimosamente esa es la realidad de nuestro país y hay que legislar con seriedad este tema. Pero no considero, porque ya se ha demostrado históricamente que el incremento de penas no disuade el cometimiento de un delito. El delincuente, antes de cometer el delito, no piensa en que ahora son 10 años y antes eran 5 años de pena. No, él lo que piensa es en no ser atrapado y en cumplir con su objetivo. Primer tema. Segundo tema, y aquí sí quiero dar un criterio personal, e insisto que es un criterio personal. El porte de armas. Considero que no es la solución. Lo que podría generar esto es que la ciudadanía se exponga a enfrentarse contra los delincuentes. Imagínese un ciudadano armado que va a ser asaltado. Lo único que va a generar es que si el delincuente sabe que si yo tengo un revólver, él consiga un arma mucho más poderosa que la que yo tengo y mi vida va a quedar expuesta. Y ese es el reflejo de que el Estado está renunciando a su obligación de protegernos y como no pudo protegernos, está diciendo, ciudadanos, protéjanse ustedes porque yo no pude. Y un tercer tema, ¿quiénes van a portar armas? ¿La persona que es asaltada en su vehículo va a tener un arma? ¿El señor que tiene un negocio, un almacén, una tienda va a tener un arma? ¿La señora que tiene ventas ambulantes va a tener un arma? La tenencia y el porte de armas va a ser restringida a determinados sectores, a determinados ciudadanos, aquellos que van a poder comprarla y que tiene un alto costo, aquellos que van a poder seguir los cursos, aquellos que van a poder comprar las municiones y pagar los permisos. Por lo tanto, eso va a ser un privilegio para unos pocos en el caso de que esto pasara o en el caso de que la ley llegara positivamente a un final y los demás, los ciudadanos comunes y corrientes, vamos a seguir desprotegidos. La solución no es esa, los expertos se han manifestado y ese no es el camino. De todas maneras,
nosotros, al interior de la comisión, procesaremos esta propuesta que viene por parte de 3 asambleístas con absoluta responsabilidad. Hay uno de los proyectos que es de un asambleísta del Guayas, Javier Jurado, que es muy interesante, porque él lo que plantea es una reforma a la ley de producción, comercialización de armas, municiones, porque es una ley antigua y él quiere actualizarla, y esa ley no necesariamente implica una entrega indiscriminada de armas a la ciudadanía. Ese proyecto está muy interesante y también lo revisaremos. Informar que Javier Jurado es integrante también de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, y su proyecto, como lo he manifestado, es muy, muy interesante. 7:58. Queremos agradecerle al asambleísta Ramiro Narváez por habernos acompañado en este espacio. Que tenga un excelente día, asambleísta. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Muy bien, 7:58, vamos a la pausa aquí en Diálogo.